tarde, yo soy Javier Civil, personal Andrés Fuente Medina. Vamos a exponer en qué consiste la filosofía helenística y la Edad Media. Bien, como les decía mi compañero, vamos a exponer la filosofía helenística. La filosofía helenística surgió de la mezcla entre la cultura griega y la cultura oriental, después de la muerte de Aristóteles. Sus corrientes más importantes son el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Sus representantes respectivamente son Epicuro, Zenón de Sitio y Pirón de Él. Como ya mencionábamos, una de las corrientes de la filosofía helenística, el epicureísmo, que tuvo su representante que fue Epicuro. Este nació en Samos, pero luego se estableció en Atenas, donde fundó una escuela con su nombre. Él estableció un fundamento en el pensamiento, una doctrina que es la ética, la cual esta era el fundamento para llegar a la felicidad. También clasificó los placeres de la vida en tres, como son naturales y necesarios, que estos son más básicamente la alimentación del ser humano, siempre van a satisfacer, es decir, como comer, beber, etc. Otro punto es naturales pero no necesarios, como son comer manjares, tener placeres amorosos, etc. Y la otra es ni naturales ni necesarios, que son como la búsqueda de fortunas, grandes tesoros, etc. Otra de las corrientes helenísticas era el estoicismo. Su representante era Zenón de Sitio, que nació en Chipre y fundó una escuela con su nombre. Clasificó el estoicismo en tres partes: el estoicismo antiguo, el estoicismo medio y el estoicismo nuevo. La naturaleza estoicista comprendía dos principios, uno pasivo y otro activo. El pasivo comprendía todo lo que era la materia y el activo la razón del ser humano. Los estoicismos decían que el principio activo comprendía al ser humano en lo universal, o sea, decía que el principio activo era de donde provenía Dios. La ética del estoicismo decía que lo más importante en el universo es el ser humano, ya que posee su propia capacidad de inteligencia. La virtud estoicista la comprendían como la razón, ya que era la que podía pensar por sí misma. Otra corriente que se destaca es el escepticismo, la cual su representante fue Pirón de Él, quien desarrolló esta corriente al 100% en la Academia Platónica. Uno de los términos que él utilizaba, de la cual provino el término escepticismo, fue esquertomai, la cual en español significa mirar con recelo, obsequiar. Aquí se destaca la verdad. Para ellos no existe un punto clave o cierto en la verdad. No hay un conocimiento racional en la conducta moral. Es decir, no podemos afirmar que la miel es dulce, sino que nos sabe dulce. También se caracterizan diferentes puntos en la ética, como son que todo lo anterior a nosotros es indiferente. También que hay una tranquilidad en nuestro espíritu cuando estamos actuando pasivamente. Nos da a entender que hay una tranquilidad cuando intentamos buscar un conocimiento absoluto. Como nosotros vivimos en un mundo donde hay apariencias, entonces tenemos que dar opiniones, es decir, conceptos más probables. Bien, ahora les hablaremos sobre la Edad Media. La filosofía medieval fue el resultado de las tradiciones de la filosofía griega basada en la razón y las tradiciones
las tradiciones cristianas basadas en la fe. En la Edad Media se dio la unión de dos grandes imperios, el imperio de Diocleciano y Constantino, los cuales intentaron fortalecer su imperio a través del poder unificador de una sola religión. Lo más importante del cristianismo en esa época fue que pudo mantener sus creencias por más de 1000 años por medio de la iglesia, ya que iba cambiándola y transformándola en cada lugar que iba. Uno de los aportes más importantes de la Edad Media fue la creación de las universidades, ya que de ahí salían ya los seres humanos a profesionales. El diálogo entre la razón y la fe. Este consiste en un choque que hubo entre los dos mundos más importantes en ese momento, que es la tradición cristiana basada en la fe y la tradición grecolatina basada en la razón. Esta es la filosofía. Para el mundo grecolatino, la filosofía, resultaba extraño la característica que utilizaba la fe cristiana, como la encarnación, la creencia en una figura como Cristo y un Dios. Ante estas declaraciones hubo reacciones por parte de la fe cristiana, las cuales en un primer momento rechazaban y concretaban como una mentira, que no explicaban cómo en la razón se iba a originar todo lo que estaba en el mundo. Para ellos era claro que todo lo que se había creado en la naturaleza era obra de Dios. Pero luego, en un segundo momento, otro grupo de cristianos ya fueron más tolerantes con esta filosofía, las cuales defendían y decían que esto era como una preparación para la venida de Cristo a la tierra. Finalmente hubo un diálogo entre estos dos mundos, cuando San Agustín recalcó la importancia de utilizar racionalmente la filosofía, es decir, en lo que se cree. El surgimiento de la patrística, un movimiento dentro del cristianismo que se encargó de la filosofía medieval y de los denominados padres de la iglesia. La patrística tuvo dos líneas de pensamiento, una patrística griega que dijo que la encarnación y resurrección por medio del Logos permitió el acercamiento de Dios al hombre, y una patrística latina, la cual se dijo que el hombre estaba manchado del pecado y necesitaba la misericordia de Dios para llegar a la salvación. El pensamiento filosófico cristiano. El cristianismo no es más que una religión que fue fundada por Jesucristo, que fue enviado por Dios a la tierra como un Mesías, es decir, para salvar a los hombres. El cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en menos de 3 siglos de fundado, e incluso logró sobrevivir cuando ésta cayó. Hubieron pensadores que aportaron los instrumentos para la configuración de esta religión, que fueron los apologetas, llamados así porque en sus escritos se acostumbraron a hacer apologías del cristianismo. El cristianismo tiene un concepto monoteísta, es decir, que cuentan con una sola figura, que es Dios, diferente al hombre y al mundo, pero que ambas van trascendiendo con él. El cristianismo es un concepto universal, mejor dicho, y se dice que sus bases se encuentran en la civilización israelita, pero la historia del pueblo judío nos dice que sus primeras bases se dieron ahí. Ahora vamos a darle a conocer la patrística un poco más a fondo. La patrística eran los dogmas elaborados por los padres de la iglesia, los cuales eran 3. San Agustino, quien fue el primero en consolidar la fe revelada y consolidar el conocimiento racional. Tertuliano, quien dio una
respuesta menos sentada y religiosa, pero dio a conocer una frase que decía: solo creo en lo absurdo y me repugna la razón. Lactanzino, quien consideró que al coger los principios de la filosofía griega podía dar a concluir una doctrina filosófica racional. En la patrística surgió el genotismo, que fue la fusión entre el escriturismo y el cristianismo, entre griego y oriental. Tomaron la misma ortodoxia de la fe cristiana, pero cayeron en la misma heresia. Sus principales aportes fueron el reemplazo de la fe por el conocimiento racional, la afirmación de un dualismo entre Dios y la materia, y por último la noción de un solo Dios, de un Dios desconocido, es decir, que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios. Otro importante padre de la patrística fue el conocido San Agustín, quien se hizo importante porque fue uno de los fundadores de la disciplina filosófica llamada filosofía de la historia, que hoy conocemos como sociología. San Agustín fue el que dio la idea de la ciudad de Dios, que es que todo va hacia un sentido, es decir, hacia una meta. Esa meta va dirigida por una providencia divina. San Agustín tuvo dos esquemas intuitivos: la ciudad terrena y la ciudad divina. Ambas le sirvieron a él para señalar la oposición política entre el Estado y la Iglesia. Tenemos la escolástica, filosofía escolástica, que fue el segundo periodo que experimentó la fe cristiana, filosofía cristiana. Esta se dio, especialmente su nombre se debe a que se desarrolló en escuelas eclesiásticas, como son los conventos y catedrales. Aquí se enseñaron las 7 materias medievales, como son las materias literarias, que se dividían en retórica, dialéctica y gramática, y las materias científicas, que son la geometría, aritmética, etc. Se dividió, tuvo 2 momentos: la eclesiástica baja y la eclesiástica alta. La eclesiástica baja tuvo la época de recopilación, que podría decirse que fue el momento en que tal vez se hicieron sus bases, por decirlo así, y el periodo oscuro, que pudo ser el momento en que sufrieron o hubo decadencia en sus imperios. La escolástica baja, que tuvo el Renacimiento, el momento de esplendor y decadencia. El Renacimiento, que fue el momento, aquí se desarrollaron muchas bases literarias. En la época de esplendor, pudo decirse que estaba en su momento más alto esta escolástica, como tal vez se pudieron dar grandes inventos científicos, tecnológicos, tal vez, y la época de decadencia pues fue ya el momento en que esta cayó. Bueno, este fue nuestro trabajo, espero que les haya gustado y muchas gracias.